Gracias por continuar informándose con nosotros. Si usted está pensando en interponer una demanda contra una empresa de telefonía o de energía eléctrica, a continuación le daremos algunos consejos sobre qué hacer. Para ello nos acompaña Julio Cegueda, asesor de la Defensoría del Consumidor. Buenas tardes, Julio, bienvenido como siempre. Gracias, Elida. Buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos ven. Bueno, Julio, y en primer lugar, ¿cuáles serían las principales causas de denuncias que ustedes reciben por parte de, o precisamente a propósito de los sectores de la telefonía o de la energía eléctrica? Fíjate que en el tema de telefonía lo principal son dos cosas: incumplimientos de contrato y cobros indebidos. Es decir, una persona, por ejemplo, adquiere un servicio de telefonía que va a ser instalado en su casa, por ejemplo, y no se lo llegan a instalar. No cumplen con los plazos que se han establecido contractualmente para instalar estos servicios y ya está la persona con un contrato incumplido. O, por ejemplo, no se tiene cobertura del servicio de telefonía móvil en el lugar en donde vive o en el lugar donde se encuentra y tal. Esos son los principales incumplimientos de contrato que se pueden encontrar en telefonía. Pero también hay un gran número de personas, quizás es más grande, de los que dicen que hay cobros indebidos en su factura de telecomunicaciones. Ese es otro problema que se está dando bastante. Es decir, persona que dice, mire, aparece aquí en mi recibo de teléfono una llamada que yo no he hecho, que no se reconoce. O, por ejemplo, ahora que el tema de telefonía tiene muchos otros servicios incluidos en este contrato, dicen, por ejemplo, mire, a mí me ofrecieron películas de pago por ver y hay algunas películas que me han incluido que no las he pedido, que no las he visto y que me las están cobrando. Entonces hay una cantidad de servicios que por alguna razón las empresas de telecomunicaciones están poniendo en las facturaciones de los consumidores y que las personas no lo han recibido, ¿no? Entonces hay ahí un tema de cobro indebido. En el tema de electricidad se tienen también cobros indebidos, que la persona dice, no, mire, yo he tenido una costumbre de consumo de 79 kilovatios, de 100 kilovatios, que puede ser una factura de $4, de $7, y de repente un aumento desproporcionado, $20, $50, algo que puede ser en algunos casos pérdida de subsidio, pero que en otros casos también puede haber un error de lectura o un aparato de medición que no está funcionando correctamente. Julio, si queremos interponer una denuncia o un reclamo, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta? Lo primero es que en telecomunicaciones opera un proceso especial, que únicamente lo vemos en telecomunicaciones y en tarjetas de crédito. En telecomunicaciones sucede que si yo tengo un reclamo con relación a un cobro indebido o a un incumplimiento del contrato de telefonía, yo antes de poner el reclamo en Defensoría del Consumidor, tengo que interponer el reclamo por escrito con el proveedor, esperar 10 días para que el proveedor me responda, porque es su obligación responderme en ese plazo, y luego, dependiendo de lo que suceda, yo puedo, por ejemplo, ir a la Defensoría si no estoy de acuerdo con la respuesta que me ha dado el proveedor, o ir a SIGET, porque también SIGET tiene una competencia especial, ir a SIGET si el proveedor no me ha respondido. ¿Por qué debemos ir primero donde el proveedor? Porque esta es una disposición que aparece en la ley de telecomunicaciones, es decir, que es parte del proceso de resolución de conflictos que la persona tiene que realizar. Hace algún tiempo, Defensoría del Consumidor estaba tramitando las reclamaciones sin este requisito previo, y lo que sucedió es que hubo personas que tuvieron que repetir todo el proceso. Todo el proceso tuvieron que repetirlo desde que se interpuso la denuncia hasta llegar al tribunal sancionador. Y esto era porque las personas no habían cumplido el requisito de ir primero donde el proveedor a reclamar, esperar el plazo de ley y luego recibir la respuesta. Entonces sí es importante que los consumidores vayamos primero al proveedor a poner el reclamo y luego a Defensoría del Consumidor o SIGET según corresponda. Si no nos responden, ¿qué debemos hacer? Si no nos responden, ellos tienen un plazo de 10 días. Esa es una reforma que se planteó el año pasado a la ley de telecomunicaciones. Antes eran 30 días, ahora afortunadamente ese plazo se ha disminuido. Únicamente son 10 días para que el proveedor responda, y si no responde, las personas pueden ir directamente a SIGET, al Centro de Atención de Usuarios de SIGET, que está atrás del Parque Cuscatlán, en la calle está la Sexta Décima, o si no, pueden venir a Defensoría del Consumidor para que nosotros les demos una asesoría, le demos forma al reclamo y juntos presentarlo ante SIGET, para que sea esta la instancia que le dé el trámite que le corresponde. ¿A dónde? Si nos puedes recordar qué es lo que debemos hacer específicamente ya con la Defensoría, en caso de que no nos respondan. En caso de que no nos respondan es, ya sea presentar la reclamación específicamente en el CAU, en el Centro de Atención de Usuarios de SIGET, o en Defensoría del Consumidor, para que nosotros le demos forma al reclamo y juntos, Defensoría del Consumidor y el consumidor, precisamente, podamos poner juntos el reclamo en SIGET.
Julio, en el caso de que el consumidor logre algún acuerdo con el proveedor, ahí está solventada la situación. Claro, si el consumidor se siente satisfecho, si le han devuelto el dinero, si le han compensado, si le han instalado el servicio que ha solicitado y que no había sido instalado, pues la persona puede buscar un arreglo, una negociación directa con el proveedor. Pero esto es siempre decisión de la persona, es decisión del consumidor. Si el consumidor... Ahora, ¿debemos solicitar un comprobante, por ejemplo, de este acuerdo Sí, para estar seguros de que todo se lleve con normalidad? Porque, como dice el dicho, a las palabras se las lleva el viento. Claro. Entonces puede ser que a mí el vendedor me diga, no, mire, aquí se lo vamos a arreglar, le vamos a devolver el dinero, le vamos a dar un mes gratis. Pero si esto no queda constancia por escrito, ya sea en el contrato o en cualquier otro documento que se levante, va a ser muy complicado luego poder pedir que obligatoriamente se cumpla con eso. Entonces sí es importante que si un proveedor le ofrece algo a una persona como parte de su servicio tal, esto que le ha ofrecido, que quede por escrito para que luego en Defensoría podamos presionar para que eso se cumpla. Julio, en el caso de que sea un problema con la energía eléctrica, ¿sí? ¿El procedimiento es el mismo? No, en el caso de energía eléctrica no existe la obligación de la persona, del usuario, de presentar primero el reclamo con la empresa. Es recomendable porque, por supuesto, estas empresas tienen una estructura ya determinada para la resolución de problemas que sus consumidores pueden tener, que sus usuarios tienen, y de hecho lo cobran, ¿verdad? Que es la estructura de atención al cliente. Entonces no está de más que si de repente vamos a tener un problema de electricidad porque se fue la luz y no me han compensado la energía, o porque mis aparatos eléctricos se dañaron por un alto voltaje, no está de más que yo vaya a la empresa. Ellos tienen ya formularios prediseñados para que yo lo llene con mis datos, el problema y tal, y ellos hagan el trámite. Ya, si el proveedor, si la operadora eléctrica no me responde, entonces yo puedo presentar mi reclamación en SIGET. Pero igual yo puedo irme directamente a SIGET también. Julio, ¿existe algún tipo de sanción para estas empresas en caso de que no nos respondan? Imagínate si se nos arruinó, por ejemplo, algún equipo eléctrico que tenemos en casa por un bajón de energía o por lo que sea. Sí. ¿Existe algún tipo de sanción para ellos, aparte de la compensación que deben darme a mí? Sí, precisamente tanto en el tema de telecomunicaciones como en el tema de electricidad hay sanciones específicas dispuestas para cada caso. Y esas ya están aprobadas. Y esas sí, esas están en la ley de telecomunicaciones para el caso. Si superan 1000 personas las que han sido afectadas en un tema de telecomunicaciones, la institución encargada de poner estas sanciones es SIGET. Si son menos de ellos, de 1 a 999, entonces es Defensoría del Consumidor la encargada de poner una sanción. En el caso de telefonía, en el caso de electricidad, las sanciones están dispuestas en el pliego tarifario, en donde a las empresas operadoras de energía eléctrica se les autoriza una determinada tarifa para poder cobrar a las personas, y también se le hace se le impone una serie de obligaciones para la prestación de ese servicio. Y si se incumple el pliego tarifario, entonces es SIGET la que puede imponer una determinada sanción. Julio, en el paquete de reformas propuestas por la Defensoría del Consumidor hace algunos meses o hace algunos días prácticamente, ¿existe algo que venga a ayudar a este tipo de situaciones? Sí, una de las cosas que se ha propuesto en la reforma a la Ley de Protección al Consumidor es la posibilidad de dar por terminado unilateralmente un contrato por parte del consumidor. ¿Qué es lo que sucede actualmente con la legislación que tenemos? Que una persona, cuando va a adquirir un servicio de telecomunicaciones o de cualquier cosa, le dan las 1000 facilidades. Te hablan a tu casa, van a tu trabajo, hacen todos los trámites y uno no tiene que moverse. Pero cuando uno quiere dar por terminado el contrato, hay cualquier cantidad de dificultades. Yo tengo que ir, tengo que pagar no sé cuánto de parqueo, que el parqueo no hay. Hay que esperar ciertos contratos, hay que esperar cierto tiempo, e inclusive tengo que pagar penalidades por dar por terminado un contrato. Claro. Entonces, una de las reformas a la Ley de Protección al Consumidor dice que los consumidores deben tener las mismas facilidades para terminar un contrato, las mismas facilidades que se tuvieron para contratarlo, para iniciarlo. Porque no puede ser que aquí sea facilito iniciarlo y que darlo por terminado sea un calvario. Claro. Entonces debe haber ahí un equilibrio entre las dos situaciones, y eso es algo que se está proponiendo en la reforma a la Ley de Protección al Consumidor. Perfecto, gracias Julio por estos consejos y te esperamos la próxima, como Estamos siempre. Para servirles, y pueden hacer cualquier consulta al 910, teléfono amigo de la persona consumidora, o pueden visitar también www.defensoria.gov.sb, en donde además de poner reclamos y también preguntar por asesorías, pueden consultar por las direcciones físicas de nuestras oficinas. Perfecto, gracias Julio. Para servirles.